Soy el pastor Juan José Gil. Estaba pensando en enseñaros un lugar, estoy hablando de supervivencia, un lugar que en alguna ocasión me he asomado y he visto que había gente viviendo. ¿De qué se trataba? Se trataba de unos pequeños túneles debajo de una carretera. Quería haberos enseñado ese lugar, aunque es de noche, pero bueno, hay cierta iluminación, no mucha. Pero me he encontrado con una sorpresa y es que en este momento están ocupando esos túneles. Es curioso porque todavía no hay por el momento aquí, no hay ningún tipo de alarma, no hay ningún tipo de circunstancia que parezca necesitar tomar ciertas medidas como esta de buscar refugios, aunque sea en huecos, en túneles, en pequeños pasadizos que a veces se presentan precisamente porque, bueno, cuando se construyen carreteras, por ejemplo, disculpad que ahora me falta un poco de luz, voy a intentar que no me falte para que podáis ver por lo menos mi cara. Aquí estoy en una zona urbanizada, estoy en una ciudad. Bueno, pues a veces ocurre esto, que hay pequeños pasadizos o pequeños túneles que pueden en algún momento albergar gente. Si esos túneles o esos pasadizos, que son muchas veces buenos para la supervivencia, especialmente si estás un poquito más equipado, no te quepa la menor duda de que van a ocuparlos en el caso de una situación extrema, como puede ser una guerra o puede ser otro desastre, un desastre natural, y las casas por terremotos o por cualquier otra circunstancia o emergencia, pues no están asequibles, no se pueden alcanzar, no se puede llegar a ellos. Quizá hay cordones policiales o del ejército, quizá hay una persecución y en este caso va a haber mucha actividad de tipo quizá militar o de tipo policial y no te va a resultar fácil llegar a los sitios habitados, a las casas o los edificios. En este caso, pues tienes que buscar refugios así, sitios que te puedan ayudar a cobijarte, especialmente en medio de la noche. Estoy escogiendo el grabar esto por la noche porque me gustaría que os familiarizaréis con algunos puntos que son muy importantes, algunas circunstancias que son especiales cuando uno tiene que buscar algo para pasar la noche, algo para sobrevivir la noche, pasar el tiempo que sea necesario, que a veces se puede alargar por días incluso. ¿Qué factores tienes que tener en cuenta? Repito, no se trata de ser personas especiales, muy preparados físicamente. Lo que sí es importante es que seamos prevenidos, que adquiramos esa mentalidad, como os contaba, de manera que miremos las cosas con esa perspectiva, con esos ojos, porque de esta manera podemos estar mucho mejor preparados para atravesar una circunstancia en estas condiciones. Perdonad porque hace un poco de frío y me tengo que mover un poquito y esto me saca del enfoque de la poca luz que hay aquí. Bien, entonces, ¿de qué hablamos? Si tienes que pasar la noche y no tienes una casa, un sitio más resguardado que te pueda cobijar, tienes que tener en cuenta algunos factores muy importantes. Uno de ellos es el frío. Hay que atacar como sea posible el frío, así que si tienes que dormir en el suelo, por ejemplo, es mejor que te busques unos cartones, unos plásticos, algo. A veces uno encuentra por ahí pues un poco de hierba seca o incluso algunas ropas o colchones viejos, abandonados. Entonces, dependiendo de dónde estés, pues busca aquello que te pueda aislar del suelo. El frío no solamente es muy peligroso, especialmente en zonas más expuestas al frío, sino que
si te baja mucho la temperatura y no estás aislado del suelo, lo mismo que del cielo raso. Los dos, tanto el suelo como el cielo raso, son muy peligrosos en medio de una noche fría. La temperatura puede bajar mucho y entonces la supervivencia pasa principalmente por evitar ese frío. Esto es esencial porque cuando hablamos de sobrevivir, se trata precisamente de no morir, es decir, de superar las condiciones climáticas primero de todo. De manera que tengamos en cuenta, fijaros cómo Jesús, hablando de o dando consejos acerca de la huida, como leemos en Lucas 21 o en Mateo 24 o en Marcos 13, te está diciendo que, bueno, que ores para que no te ocurra en invierno, no te ocurra en circunstancias muy adversas, porque si estás en invierno y tienes que pasar en cualquier lugar una o varias noches, tendrás que tener en cuenta de proveerte por lo menos techo para no estar bajo el relente y también algo para poder descansar, porque si estás en pleno suelo, en cemento o en tierra, pues puede estar muy fría, incluso si no tuvieras nada te podría caer una helada y podrías sufrir hipotermia y pasarlo relativamente o no tan relativamente muy mal, hasta el punto que si nevara o si hubiera una helada muy importante, pues te quedarías expuesto a no solo una hipotermia, sino a morir o a quedarte semicongelado. Me refiero a que tus manos, tus pies pudieran sufrir congelación, lo cual te haría las cosas mucho, mucho más difícil. Cuidado con eso. Así que tenlo en cuenta. Adquiere habilidades para decir, bueno, esto me podría aislar del suelo o esto me proveería de un mejor techo que otra cosa. Yo os quería enseñar, como he dicho al principio, este lugar porque incluso ahora está habitado y lo que descubrí al pasar por ahí es que la gente ya se ha provisto de cartones para el suelo, de ciertas telas que habrán encontrado por ahí o de algunas cosas que les faciliten ese lugar. Ahora, yo os quería enseñar, quizá pase en otro momento de día para que lo podáis ver y que no haya gente, porque al parecer ahora por la noche van a refugiarse y descansar allí. Fijaos que aunque estamos en el norte, en una zona que podríamos considerar rica, del primer mundo, además estamos en una zona donde hay mucho turismo. En esta en particular, ahora todavía a estas horas de la noche hay mucho movimiento, precisamente por eso. Bueno, pues aunque estemos en zonas así que parece que no pudieras encontrar con tanta facilidad gente durmiendo a la intemperie, sin embargo las hay. Los lugares más ricos no significa que no haya pobres, no, puede haber muchos pobres que precisamente se han quedado pues algo así como marginados de la sociedad, marginados de tener un trabajo, marginados de obtener recursos en el terreno donde están. Que sea un lugar muy rico no significa que no haya paro, por ejemplo, o que no haya problemas laborales, o que no haya ciertas circunstancias que empujen a la gente a tener que buscar algún refugio, por lo menos momentáneamente, gente que está de paso y a veces no tan de paso, que tienen que pasar semanas o meses en condiciones precarias. Bueno, pues si te fijas en ellos, verás cómo a lo largo de esas semanas han tenido que aprender a sobrevivir y lo han tenido que hacer en condiciones muy precarias y se han tenido que abastecer. Así que verás que tienen bolsas con alimentos, verás que tienen a lo mejor colchones que encontraron tirados por ahí cerca de algún punto de basura o puntos limpios, como se les llama aquí, y están ahí y los han aprovechado, los han cogido y algunos de ellos pues se han incluso construido con plásticos, cartones,
maderas, en fin, se han ido construyendo sus pequeños refugios. Eso ya nos pasó cuando aquella crisis, que fue bastante grave, también aquí en España, la crisis de 2008, había muchos extranjeros, estoy hablando de gente de Europa del Este principalmente, que se habían quedado sin trabajo, sin casa, y que les resultaba muy difícil volver a sus países, o incluso tenían vergüenza de volver así, con un sentimiento de fracaso, y no querían dar esta impresión a sus familiares, a sus amigos, y se buscaron pues edificios que estaban a medio construir, y ahí de alguna manera se construían sus pequeñas chabolas y pasaban la noche, lo cual dio lugar a que desde la iglesia pues les lleváramos, porque éramos conscientes de esta situación, les lleváramos alimentos, especialmente por la noche, alimentos calientes, mantas que estaban necesitando. Si teníamos algunos colchones, pues también se los llevábamos, porque nos encontrábamos situaciones muy difíciles y la gente pasando frío y demás. Todo eso también nos ayudó a tomar conciencia y darnos cuenta de que le puede pasar incluso a cualquier persona, personas que habían tenido mucho dinero, que se estaban construyendo casas en sus propios países al enviar ese dinero, y sin embargo en estos momentos, atravesando esa crisis económica, estaban realmente en modo supervivencia, estaban teniendo que poner en práctica una serie de cosas que quizá ni imaginaban que se podían encontrar en esa situación. Seguramente les pilló desprevenidos y les humilló mucho, pero, ¿sabes? A cualquiera le puede pasar estas cosas. Así que ten en cuenta esto: si tienes que estar a la intemperie, es muy importante que te refugies. Si estás en un jardín, en un bosque, en un parque, aún así busca un árbol que te refugie, busca ramas, busca cosas que te puedan proveer algo así parecido a un colchón, de manera que no tengas que estar con tu cuerpo pegado en el suelo. Luego, evita cosas como pasos de agua. Cuando estás en un parque, por ejemplo, o cuando estás cerca de una carretera, como estoy yo ahora, y hay algo así como, acabamos de hablar de ello, de pasos o pequeños túneles que cruzan la carretera. Normalmente esos túneles se construyen para pasos de agua, es decir, hay una rambla, hay un pequeño río o un arroyo que a lo mejor por el momento está seco por la estación o porque hace tiempo que no llueve y te parece adecuado, pero ten cuidado con el tiempo, ten cuidado con el tiempo atmosférico, porque es muy posible que si está nublado, si pudiera llover, pues tengas que pensar que ese lugar donde te estás refugiando pudiera ser un paso de agua. Y lo último que te gustaría es estar mojado o estar mojada y encontrarte con dificultades mayores. Tenlo en cuenta. Luego, aparte de la temperatura, que es tan importante, está el asunto del alimento. No obstante, acuérdate de que podemos pasar mucho tiempo sin comer y no nos vamos a morir por eso. Más importante que la comida incluso es el agua. Así que aparte de la temperatura, cuando estás en climas fríos y tienes que atravesar noches, a, en fin, no a la intemperie, aunque también te pudiera pasar, pero sí en pequeños rincones donde te estás escondiendo, donde te estás cobijando, aparte del frío al que te puedas exponer, lo más importante será el agua. El agua es imprescindible. Si no bebemos, si estamos un día, 2 días sin beber, ya lo vamos a notar que nuestro cuerpo se está deshidratando, incluso si hace frío, incluso si hay humedad, pero si la humedad está fuera de ti, te deshidratarás. Por tanto, tenlo en cuenta, hay que hidratarse. Así que esas dos cosas son
muy, muy importantes. Busca un refugio y también ten en cuenta que vas a necesitar agua. Esto significa que si pudieras conservar en tu mochila de supervivencia, aunque sea como dije, una mochila que no lleve muchas cosas, siempre llévate un vaso, siempre lleva algo en lo que retener agua para sacarla de algún grifo que hayas encontrado por ahí que todavía tenga agua y sea potable, o bien pues pudiera ser en un arroyo, en un pequeño río, quizá en un estanque, siempre y cuando puedas depurar el agua, purificar ese agua, llévate un vaso porque sería mucho más peligroso quedarte deshidratado que si te sentara mal el agua momentáneamente, y claro, hay que evitarlo, pero todo menos quedarte totalmente deshidratado. Así que hay cosas fundamentales. Mantener el mantener el calor en el cuerpo es imprescindible, porque la hipotermia puede ser mortal. Si te deshidratas, también lo vas a pasar muy mal. Te podrías morir, sin duda que sí. Así que esas dos cosas son vitales. Y luego la comida. Pero para la comida tienes un poquito más de holgura. Puedes pensar, bueno, ahora me queda muy poca comida o me he quedado sin comida, ¿qué tengo que hacer? Y ahí es cuando tienes que aprender cómo obtener recursos alimenticios en un caso de situación extrema. Vamos a estar hablando de eso. No hoy, porque hoy me quería concentrar en advertiros y avisaros de que hay que buscar refugio y hay que tener cosas muy básicas bien aprendidas, como es superar las bajas temperaturas y la deshidratación. Bueno, si no puedes llevar contigo más ropa, si no puedes llevar contigo más agua, piénsalo, aprende, ejercítate, mira vídeos al respecto, pásate, como digo, paseando por los lugares y ponte en la situación. Piensa, si tuviera que refugiarme en este sitio que me parece más o menos acondicionado, ¿qué le faltaría? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo tendría que mejorarlo? ¿Qué tendría que hacer para evitar la congelación o para evitar la deshidratación? Esto es vital. Así que tendrás que aprender a hacer fuego, tendrás que aprender a buscar alimentos y otra serie de cosas que vamos a dejar para otro vídeo. Que el Señor os bendiga.